Vamos a honrar la presencia del Señor. Vamos a dar un aplauso para darle la gloria, la honra a nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros hemos enfrentado situaciones que parece que fueran montañas imposibles de mover. Problemas familiares que parece que no encontraran solución, enfermedades que desafían todo pronóstico, luchas espirituales que se repiten una y otra vez, puertas cerradas, oraciones que parecen no ser respondidas y circunstancias que superan nuestras fuerzas. En esos momentos difíciles de la vida descubrimos una realidad que a veces olvidamos. No importa cuán capaces, cuán experimentados o preparados seamos, van a haber batallas que van a ser demasiado grandes para nosotros. Y por eso hoy la enseñanza se titula Fortaleciendo la fe para vencer lo imposible. Necesitamos aprender a fortalecer la fe, y eso fue lo que experimentaron los discípulos de Jesús en el capítulo 17 de Mateo. Ellos ya habían visto milagros, ellos ya habían visto el poder y la autoridad que acompañaba a Jesús. Ellos habían recibido enseñanzas extraordinarias directamente del Maestro. Habían experimentado esas victorias espirituales. Sin embargo, en este capítulo 17 de Mateo aparece un padre desesperado que acude a los discípulos para pedir que sanaran a su hijo, que estaba atormentado. Pero ellos no pudieron ayudarlo. Lo sorprendente de esta situación es que el problema no era la ausencia de Jesús, ni la falta de conocimiento, ni la falta de autoridad, ni de oportunidades. El problema estaba en su fe. Tenían una fe que necesitaba ser fortalecida. Por eso Jesús les revela allí a esos primeros oyentes y que estaban experimentando esta situación, esta enseñanza que sigue siendo muy fundamental para nosotros hoy. La diferencia entre la derrota y la victoria muchas veces no es el tamaño del problema, sino es la condición de nuestra fe. La diferencia de la victoria o de la derrota no es el tamaño del problema, sino la diferencia, la condición como está nuestra fe. Vivimos en una generación que siempre está buscando nuevos métodos, nuevas estrategias, nuevos recursos, soluciones rápidas, pero Dios sigue buscando hombres y mujeres que aprendan a depositar su fe en Él, a confiar plenamente en Él. Porque las montañas no se van a mover por fuerza humana, sino por una fe fortalecida en el poder de Dios. Y vamos a ver a través de este pasaje cómo fortalecer la fe para enfrentar aquello que para nosotros es imposible, vencer aquello que nos supera, aprender a depender más en el Señor. Vamos a abrir la escritura en Mateo 17 y vamos a leer del versículo 14 al 21. Dice: cuando llegaron a donde estaba la multitud, un hombre se le acercó, se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo, es lunático y padece muchísimo. Muchas veces se cae en el fuego y muchas otras en el agua. Lo he llevado a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Jesús dijo: ay, gente incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Jesús reprendió entonces al demonio y éste salió del muchacho. Y desde aquel mismo instante el muchacho quedó sano. Después los discípulos hablaron con Jesús aparte y le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les dijo: porque ustedes tienen muy poca fe. De cierto les digo que si tuvieran la fe como un grano de mostaza,
le dirían a este monte: quítate de allí y vete a otro lugar, y el monte les obedecería. Nada sería imposible para ustedes, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, nada sería imposible. Este pasaje o este suceso sucede inmediatamente después de la transfiguración de Jesús en el monte. Mientras Jesús estaba revelando su gloria abajo, se quedaron unos discípulos. Había un padre desesperado que había llevado a su hijo, un muchacho atormentado, a unos discípulos que se encuentran impotentes frente a esta situación. La historia entonces nos muestra que no falta, que no basta, que no es suficiente con ser un discípulo. También es necesario desarrollar una fe viva, una fe firme, una fe dependiente de Dios. Y el problema no era la ausencia de una total fe, sino que la fe que había estaba débil, era poca. Y la pregunta entonces que vemos hoy es cómo se fortalece una fe capaz de enfrentar lo imposible. Primero, la fe se fortalece cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios. Dice el versículo 14 al 16 que cuando llegaron a donde estaba la multitud, venía Jesús bajando del monte donde se había transfigurado, donde había mostrado su poder. Se le acercó un hombre y se arrodilla delante de él y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo. Es lunático y padece muchísimo. Muchas veces cae en el fuego, muchas otras en el agua. Lo he llevado a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Este padre llega desesperado a donde tiene que llegar, a Jesús, y le pide que tenga compasión de su hijo. Él había buscado ayuda en los discípulos, pero ellos no habían podido sanarlo. Y es allí donde muchas veces Dios permite que nosotros nos enfrentemos con esta realidad. Muchas veces Dios permite que nuestros recursos, que nuestras capacidades o que las personas en las cuales tenemos depositada la confianza lleguen a su límite para que comprendamos que nuestra confianza, que nuestra esperanza debe estar definitivamente en Él. Los discípulos habían tenido experiencias con Jesús, habían visto milagros, ellos mismos habían expulsado demonios, ellos mismos por la autoridad de Jesús habían puesto las manos sobre los enfermos, ellos habían visto cómo el poder de Dios actuaba, pero ahora descubren que no pueden hacerlo por sí mismos. Y es allí donde nosotros podemos aplicarlo a nuestra vida. Si le sucedió a los discípulos que andaban con Jesús, hay momentos donde a nosotros vamos a reconocer que la familia no puede ayudarnos, que el dinero no alcanza, que la experiencia no es suficiente, no basta con tener experiencia, con tener capacidades. Los contactos no siempre resuelven los problemas. Y Dios muchas veces va a utilizar estas situaciones imposibles, difíciles, estas circunstancias que sobrepasan nuestras capacidades y nuestros recursos para llevarnos a una dependencia más profunda y absolutamente en Él. Una fe fuerte comienza cuando dejamos de confiar en nuestra propia fuerza y volvemos a confiar en Dios. Mientras una persona crea que lo puede resolver ella sola, su fe crecerá poco. La fe crece cuando reconocemos nuestra necesidad, nuestra limitación, nuestra impotencia, pero confiamos en aquel que no tiene imposibles, que para Dios no es nada difícil. Ahí es donde se fortalece la fe. Hay personas que creen que la fe es positivismo. Hay personas que la fe es
tener una actitud siempre de echado para adelante. Yo lo resuelvo, lo solucionamos. Y obviamente las personas positivas, las personas proactivas, las personas que tienen esperanza, son personas que logran, y a veces lo logran en sus fuerzas, en sus capacidades, pero a veces nos encontramos frente a circunstancias que realmente superan toda lógica, toda capacidad. Son las circunstancias imposibles que solamente se van a lograr con una fe que depende absolutamente en Dios. Lo segundo es lo contrario de lo primero. Les dije que lo primero es la fe se fortalece cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios, y lo segundo es la fe se debilita cuando nos acostumbramos a la presencia de Dios sin la dependencia de Él. En otras palabras, es cuando la presencia de Dios se convierte en paisaje. Jesús dice en el versículo 17, hay gente incrédula y perversa. Otras versiones dice generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Tráiganmelo acá. Estas palabras no van dirigidas solamente a una multitud incrédula. Estas palabras van dirigidas también a los discípulos. Ellos caminaban con Jesús. Ellos escuchaban sus enseñanzas. Ellos habían visto milagros constantemente de Jesús, pero aún así estaban actuando con incredulidad. Y es posible estar muchas veces cerca de las cosas de Dios y al mismo tiempo tener una fe débil. Se puede asistir a una iglesia, se puede cantar, se puede servir y aún así estar perdiendo la dependencia diaria con el Señor. La familiaridad con lo espiritual no debe reemplazar mi relación personal con Dios. Una Biblia abierta no garantiza un corazón abierto. Un ministerio activo no garantiza una fe viva. Los discípulos estaban cerca de Jesús, pero en ese momento no estaban dependiendo totalmente de Él. La fe nunca se va a fortalecer por ser antiguo en la iglesia, sino por la cercanía real con Dios. Y hay cosas que nosotros en la vida diaria vemos frecuentemente cuando las personas empiezan a convertirlas en paisaje o empiezan a dejar de valorarlas. Hemos visto pescadores que dejan de admirar el mar. Se les convierte en paisaje, ¡ay, el mismo mar de siempre! Hemos visto campesinos que dejan de admirar la tierra, las montañas. Hemos visto habitantes de ciudades hermosas que dejan de admirar lo moderno, lo innovador de las ciudades. Y algunos creyentes dejan de admirar la gracia de Dios. Lo que antes tocaba sus fibras, lo que antes producía lágrimas, ahora apenas produce una leve reacción. Lo que antes era un privilegio, ahora se convierte en una pesada rutina. Y necesitamos nosotros identificar cuáles son esas señales cuando la presencia de Dios se están convirtiendo en paisaje. Una de las características de cuando la presencia de Dios se está convirtiendo en paisaje es que perdemos la capacidad de asombro. Ya no nos sorprende una persona convertida. Ya no nos conmueve una oración respondida. Ya es como común. Órale al Señor y el Señor responde. Ya no nos maravilla la cruz. Lo que antes era extraordinario, ahora se vuelve normal. Los discípulos habían visto tantos milagros que llegaron a pensar que siempre sería así. La segunda característica de cuando la presencia de Dios se convierte en señal es cuando reemplazamos la dependencia por la experiencia. Antes
el problema de estos discípulos es que habían expulsado demonios, habían tenido éxito, habían visto milagros, tenían experiencia, ya habían experimentado el poder y el obrar sobrenatural de Dios en sus vidas, pero ahora parecen confiar en lo que habían hecho antes y no en buscar a Dios para una situación presente. La experiencia es útil, pero nunca debe sustituir la dependencia de Dios. Lo que Dios hizo ayer jamás reemplazará la necesidad de buscarlo hoy. Hay gente que vive con una unción vieja. Hay gente que vive con una unción, con una fe vieja. Lo que antes necesitaste, lo que antes vistes, lo que antes sucedió, ya la gente lo dejó en el olvido, en el pasado. No vuelven a renovar su presencia, su intimidad, su anhelo, su búsqueda. Y vemos muchas personas que dicen: sí, yo antes, cuando me convertí, oraba, disfrutaba la presencia de Dios, cantaba, llegaba temprano, no me perdía culto, me leía la Biblia, oraba, buscaba de Dios y Dios me respondía, me hablaba, había milagros. Pero hoy, ¿qué pasa? Lo otro es cuando servimos a Dios sin disfrutar a Dios. Llega un momento que algunas personas aman más el ministerio que la presencia de Dios. Son buenos para preparar actividades, son buenos para organizar eventos, algunos son buenos para predicar, para enseñar, para cantar, para servir, pero descuidan la comunión con Dios. Vemos en el Nuevo Testamento dos hermanas, Marta y María. Marta estaba ocupada en el trabajo, mientras que María estaba disfrutando a Jesús. Vemos muchos cristianos que están en el activismo, pero no disfrutan a Jesús. ¿Cómo evitar entonces que la presencia de Dios se convierta en paisaje? Necesitamos diariamente recordar el milagro de la salvación. Nunca debemos superar el asombro de haber sido perdonados y salvados por gracia. El día que la cruz deje de ser emocionante, entonces realmente estamos peligrosamente enfriando y debilitando nuestra fe. Pablo nunca dejó de maravillarse que Dios haya tenido misericordia de él. Necesitamos también mantener tiempo de oración, que no sea solamente tiempo para pedir. Muchos solo buscan a Dios o oran cuando tienen una petición, cuando tienen problemas. Pero necesitamos entender que la oración es una conversación que tenemos con Dios. Necesitamos tener esa relación viva. No solo acercarnos a hablar con Dios cuando necesitamos algo. Qué bueno acercarnos a hablar con Dios para decir: Señor, te amo, Señor, te necesito, para adorarle, para agradecerle. Cuando nosotros perdemos la capacidad de tener esa relación con Dios, nuestra fe se está debilitando, se está convirtiendo en paisaje. Necesitamos aprender a practicar la gratitud. La gratitud siempre nos va a mantener asombrados. Quien agradece diariamente descubre continuamente razones para admirar a Dios. Siempre tenemos razones para dar gracias. Siempre. Que porque te levantas, que porque respiras, que porque tienes techo, que porque estás. Siempre tendrás una razón para alabar a Dios. Los ingratos tienden a convertir los milagros en costumbre. Y hay gente que es tan ingrata que Dios está haciendo milagros, señales, y la ingratitud hace que todo ese poder, ese favor, esa gracia se convierta en nada. Necesitamos también aprender a exponernos, a deleitarnos en su palabra. Cuando nosotros nos deleitamos, tenemos la costumbre de deleitarnos en su palabra, vamos a encontrar cada vez revelaciones nuevas de Dios.
Cuando dejamos nosotros de alimentarnos de la palabra, comenzamos a vivir solo de recuerdos. Solo de recuerdos. Yo recuerdo que alguna vez escuché esa historia. La fe no crece a base de recuerdos o de experiencias pasadas, sino que la fe se fortalece por las experiencias presentes con Dios. No vivas como esos ancianos que pasan con esa cara de nostalgia, recordando esos tiempos bonitos de su juventud. No, vive disfrutando el tiempo presente que tienes con la relación con Dios. Necesitas aprender a disfrutar la presencia de Dios hoy. Recuerda que Dios sigue siendo infinitamente grande, mucho más grande de lo que conocemos. Uno de los peligros que he visto durante mis años de ser cristianos es encontrarme con personas que dicen: yo ya conozco a Dios, ya yo me leí la Biblia, no, ya me sé todo. Dios es inagotable. Recuerdo un profesor que admiro mucho, que ha sido una persona que tiene cursos de postdoctorado. Ha sido un hombre que habla muchos idiomas antiguos, ha traducido Biblias, ha hecho comentarios bíblicos. Una persona que ha dedicado muchos años de su vida en el estudio de la palabra, en la traducción de la Biblia, en comentarios. Y yo dije: hermano, usted debe estar más cerca de Dios que nosotros que estamos comenzando. Yo estaba comenzando en el seminario y me dijo: no, sabes, esto es como el mar. Entre tú más te profundizas, más te das cuenta de lo grande que es el mar. Y realmente Dios es inagotable. Cada día tenemos algo que conocer, cada vez hay algo que Dios revela de su carácter. Y debemos tener esa actitud de los niños pequeños que disfrutan, que se deleitan con cada detalle de Dios. Cada día es un día para conocerlo, para sorprenderse de su presencia. Lo tercero es que la fe entonces crece cuando aprendemos a confiar en el poder de Dios y no en el tamaño de nuestras fuerzas, de nuestras capacidades. Dice el versículo 18 al 20 que Jesús entonces reprendió al demonio y éste salió del muchacho, y desde aquel mismo instante el muchacho quedó sano. Después los discípulos hablaron con Jesús aparte y le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les dijo: porque ustedes tienen muy poca fe. De cierto les digo que si tuvieran la fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte: quítate de allí y vete a otro lugar, y el monte les obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Jesús no les dice que no tuvieran fe. Jesús les dice que la fe de ellos era pequeña, que estaba inmadura todavía, que estaba poco desarrollada. Entonces utiliza la ilustración de un grano, de una semilla de mostaza. La comparación no se trata tanto del tamaño físico, sino del potencial que tiene una semilla. Una semilla puede ser algo aparentemente insignificante, puede ser algo muy pequeño, como un granito de arena, pero el potencial que tiene esa semilla es enorme. Una pequeña fe puesta en Dios puede hacer cosas extraordinarias. La fuerza de la fe no está en el creyente, sino en el Dios en que cree esa persona. No es que yo tengo una capacidad de fe, yo tengo una fuerza, no. La fuerza de la fe no está en el tamaño de la semilla, sino en dónde está depositada, en el Dios en el que cree. Muchas personas dicen: es que mi fe es muy pequeña. Muchas personas dicen: es que no me siento fuerte. Muchas personas tienen dudas y dicen: no sé si podré. La pregunta no es cuánta fe tienes, sino dónde está puesta tu fe. David venció a un gran gigante
siendo él muy joven, siendo un adolescente, porque su fe estaba puesta en el Dios Todopoderoso, en el Dios de los ejércitos. Pedro pudo caminar sobre el agua mientras mantuvo su fe, su vista en Cristo. La fe crece cuando dejamos de mirar el tamaño del problema, el tamaño del gigante, el tamaño de la dificultad, y comenzamos a mirar la grandeza de Dios. Una fe pequeña, pero conectada con ese Dios infinito, es más poderosa que una gran confianza en uno mismo. Por eso, como cuarto y último punto, Jesús nos deja una gran enseñanza. La fe se fortalece mediante una vida de oración y ayuno. Pero este género, versículo 21, no sale sino con oración y ayuno. Jesús revela que había una dimensión espiritual para lo cual los discípulos no estaban preparados. No es una fórmula mágica. El ayuno y la oración no es que produzcan poder en sí, pero lo que sí produce el ayuno y la oración es más dependencia, más sensibilidad y más comunión con Dios. La única manera como nosotros podemos tener más intimidad con Dios es a través del ayuno, de la oración, a través de desarrollar las disciplinas espirituales. ¿Quiere fortalecer la fe? Ven a la iglesia. ¿Quiere fortalecer la fe? Ora, ayuna, profundiza en la palabra, canta alabanza, rodéate de personas que tengan fe. Pero no porque el ayuno, la fe, la alabanza o la palabra en sí te den una fórmula, sino porque te conectan más con el Señor. Te hacen poner tu vista, tu mente, tu corazón, tu vida en la presencia de Dios. Cada vez que venimos a la iglesia es una oportunidad para venir con la expectativa, con la esperanza de que hemos venido a que nuestra fe sea fortalecida. Cada vez que hoy hubo miércoles de oración en la madrugada, cada vez que te conectas en la oración, cada vez que yo me conecto en la oración, yo voy con la expectativa de: Señor, háblanos, visítanos con tu presencia. Eso es lo que fortalece la fe, eso es lo que nos prepara. Señor, háblanos, dirígenos. Cuando nosotros disponemos estos tiempos, entonces entendemos que nuestra fe se conecta con la fuente, con Cristo, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. El ayuno fortalece la fe porque debilita la confianza en la carne. A veces la gente dice: necesito comer, necesito estar fuerte porque lo que viene. No, el ayuno es todo lo contrario. Tú necesitas más que el pan que nutre tu carne, tú necesitas el pan de vida. No solo de pan se alimenta el ser humano, sino de la palabra, de la presencia de Dios. Eso fue lo que Jesús nos enseñó en el desierto, con esa tentación de satisfacer la necesidad. La necesidad no siempre se logra y no se soluciona en nuestra mente, en nuestra capacidad, se soluciona en la dependencia. Vamos a enfrentar luchas espirituales que, al igual que los discípulos, no pueden ser enfrentadas si no hay una preparación espiritual necesaria. Hay luchas que no se vencen solamente con conocimiento. Hay cadenas familiares, tentaciones persistentes, ataques espirituales, desafíos ministeriales que exigen una vida de búsqueda genuina y sincera de Dios. La fe fuerte no se improvisa en el campo de batalla, se desarrolla en el lugar secreto. Nadie fortalece su fe 5 minutos antes de una emergencia. Se fortalece con años de oración, de obediencia, de comunión con Dios. Por eso
La victoria pública es el resultado de una vida privada con Dios. Lo que tú haces en lo secreto con Dios, en tu oración, en tu intimidad, se nota en público. Por eso los discípulos fracasaron en este intento de ayudar, porque enfrentaron este problema tan grande con una fe pequeña y probablemente con una fe que tenía una dependencia insuficiente de Cristo, de Dios. Jesús entonces nos enseña estas 4 verdades. Reconoce la necesidad que tienes de Dios. No te acostumbres a que lo espiritual es paisaje, depende más de Él. Confía más en el poder de Dios, en el poder de su palabra que en tus propias fuerzas, y fortalece la fe mediante la oración y el ayuno. La enseñanza de este pasaje no era que el problema era demasiado grande. Jesús no está diciendo, no, es que el problema es muy grande y toca ayuno y oración. No, la enseñanza principal es que la fe puede crecer cuando constantemente estamos conectados a la fuente, cuando estamos dependiendo en oración, en ayuno, en la palabra, en la comunión, en la congregación. La montaña no era el obstáculo principal. El obstáculo era una fe que necesitaba ser fortalecida. Quizás hoy o quizás mañana van a haber montañas delante de ti, sean problemas familiares, dificultades económicas, luchas espirituales, desafíos ministeriales, situaciones que parecen imposibles de resolver en tus propias fuerzas. Tú las tienes, yo las tengo, ¿no? A veces hay situaciones que uno dice, ¿cómo voy a resolver? ¿Cómo voy a enfrentar el mañana? Cristo nos está diciendo hoy, si tuviera fe como un grano de mostaza, nada les sería imposible. No porque la fe tenga el poder en sí misma, sino porque el Dios en quien creemos sigue siendo el Todopoderoso. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. La solución no es huir de la montaña. La solución es fortalecer la fe, dependiendo más de Dios, confiando en que Dios nos ha puesto a veces retos imposibles, pero nos ha dado su palabra, nos ha dado su presencia, nos ha dado su dirección. Vamos a cerrar este tiempo pidiéndole al Señor que nuestra fe sea fortalecida. Vamos a venir hoy delante de la presencia de Dios, dejando de confiar tanto en nosotros, reconociendo que muchas veces hemos vivido de unas glorias del pasado, de una unción del pasado, de un favor del pasado, pero necesitamos una fe hoy. Necesitamos ser fortalecidos hoy. Necesitamos dejar de confiar en nuestras capacidades y que nunca se convierta la presencia de Dios en paisaje. Que nunca lo sobrenatural, los milagros, el poder de Dios, la unción de Dios se convierta en paisaje. Bendito Padre, venimos hoy, Señor, agradecidos por tu palabra, reconociendo, Señor, que no podemos vivir de glorias pasadas, no podemos vivir de una fe y de una unción pasada. Necesitamos cada vez estar pegados a ti, una fe dependiente, una fe constante, una búsqueda constante. Perdónanos si muchas veces se ha convertido en paisaje tu presencia. Perdónanos si de pronto lo espiritual se nos ha convertido en algo cansón, en algo aburrido. Perdónanos, Señor, porque no hay nada mejor que disfrutar de tu presencia. Como decía David, prefiero un año en la casa de Dios disfrutando de tu presencia que 1000 años fuera de ti. Entendemos, Señor, que el secreto para poder derrumbar gigantes, para poder mover montañas, para poder enfrentar lo imposible, es estar cerca de ti, del Dios que su mano no se ha cortado, que nada le es difícil.
El Dios que hace lo imposible, lo convierte en posible, porque es el Dios todopoderoso, el Dios creador del cielo y de la tierra. A ti, Señor, nos rendimos. Perdónanos por nuestra altivez. Perdona por nuestra arrogancia, por la confianza a veces en nuestras propias capacidades, por nuestra necedad, por querer resolverlo todo en nuestras fuerzas. Perdónanos. Y queremos, Señor, deleitarnos en la cruz, en la gracia, en la salvación. Padre, cambia el corazón duro. Quita de nosotros todo corazón desagradecido, todo corazón que no disfruta, que no valora tu presencia. Y permítenos, Señor, alegrarnos y disfrutar tu presencia. Fortalece la fe de cada uno de nosotros, fortalece la fe de la iglesia. Avívanos, despiértanos con un corazón y una fe madura, con una fe, Señor, que crece como esa fe que está puesta como ese grano de mostaza, pero que está puesta en ti. Padre, permite que la fe logre el propósito, crezca, avance, nos transforme. Quita de nosotros pensamientos limitantes, quita de nosotros incredulidad, quita de nosotros duda, inseguridad. Y permítenos, Señor, declarar que en ti somos más que vencedores. Entregamos, Señor, lo que somos. Entregamos lo que tenemos que hacer. Y confiamos, Señor, de que si tú vas con nosotros, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Di conmigo, soy más que vencedor en Cristo Jesús. Por eso llénanos de tu presencia, llénanos de tu gozo, llénanos de tu fruto y permítenos avanzar y alcanzar esos propósitos que nos has puesto adelante en el nombre de Jesús. Y si lo crees, dale un fuerte aplauso a su palabra.